Un caso que sin lugar a dudas generó un gran revuelo a nivel mundial fue la privación de libertad del multilaureado Dani Alves, quien hasta no hace mucho era el jugador de fútbol con más torneos en su palmarés. A los fines de este micro nos limitaremos casi que exclusivamente a enunciar qué dijo el tribunal, o mejor dicho, qué acreditó el tribunal para condenar al exjugador, sin hacer apreciaciones de ningún tipo, salvo algunas aclaratorias cuando lo consideremos necesario, dejando que ustedes sean los jueces del juez en este particular caso. Sin más preámbulo, mi nombre es Jonás Eduardo Aponte Arcila y hoy veremos qué dijo el tribunal para condenar a Daniel Alves. Comencemos. El juzgado de instrucción número 15 de Barcelona condenó a Daniel Alves da Silva como autor responsable de un delito de violación de los artículos 178, responsable de agresión sexual, y 179, agresión sexual consistente en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías del Código Penal, concurriendo la atenuante de reparación del daño del artículo 21,5 o 21.5 del Código Penal, es decir, la de haber procedido el culpable a reparar el daño ocasionado a la víctima o disminuir sus efectos en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad a la celebración del acto del juicio oral. Por lo tanto, su condena fue impuesta en 4 años y 6 meses de prisión, con la accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, así como la pena de libertad vigilada por tiempo de 5 años, la cual deberá ejecutarse con posterioridad al cumplimiento de la pena de prisión de conformidad con el artículo 192.1 del Código Penal. Se condenó también por concepto de responsabilidad civil, por lo que tendría que indemnizar a la víctima por la cantidad de 150.000 euros por el daño moral padecido y las lesiones producidas. Dani Alves con un acompañante se encontraba en la discoteca Sutom Cita en Barcelona y a las 2:50 de la madrugada invitaron a 2 mujeres a su mesa en la zona VIP, entre ellas la víctima. Solicitaron a un camarero del local que las invitara y a sus 2 amigas a tomar una copa de champán con ellos. Inicialmente las chicas rechazaron la invitación, pero a un segundo requerimiento del camarero acudieron a la mesa donde se encontraba Daniel Alves con su amigo, siendo ya las 3:20 horas. Tras haber acordado con la víctima sobre las 3:42 horas, Dani Alves se dirigió a la puerta colindante con su mesa que da acceso a la denominada suite y acudió a su interior. 2 minutos después accedió la víctima. Una vez allí, este pretendió penetrar vaginalmente a la víctima haciendo uso de su fuerza mayor y la tiró al suelo golpeándola con la rodilla. Finalmente, Dani Alves, utilizando su fuerza física, venciendo con ello la oposición de la víctima, la colocó inclinada sobre el retrete, donde la penetró vaginalmente con su miembro hasta eyacular dentro de ella sin usar preservativo y sin su consentimiento. Luego de eso, la víctima salió del lugar donde ocurrió el acto y al caminar hacia la salida de la discoteca, la víctima rompió a llorar por lo sucedido, siendo atendida por el personal de la discoteca, que activaron el protocolo de agresiones sexuales. Mientras el personal de Sutton atendía a la víctima llorando en el pasillo de salida de la discoteca, el señor Alves y su acompañante abandonaron la misma con rapidez a las 4:06 horas, cruzándose con la víctima y sus amigas en dicho pasillo y sin dirigirle palabra alguna ni a ella ni a sus amigas.
La víctima, acompañada en ambulancia al Hospital Clínic, donde efectuaron la correspondiente exploración médica, la ginecóloga de guardia y el médico forense recogieron muestras del cuerpo y ropas de la víctima para su posterior estudio, administrándole tratamiento profiláctico, determinándose que sufrió lesiones en la rodilla consistentes en escoriaciones. La defensa de Dani Alves había alegado como cuestión previa una supuesta vulneración al debido proceso y al derecho a la defensa. El principal argumento que invocó fue que no tuvieron acceso al expediente. El mismo fue desestimado, indicando mutati mutandi que siempre tuvieron acceso al mismo, así como los instrumentos de prueba. Los defensores arguyeron la existencia de juicios paralelos, es decir, aquel iniciado por la prensa y demás medios. A este argumento señaló el fallo lo siguiente: los procedimientos penales que afectan a personajes públicos tienen una indudable repercusión mediática y frecuentemente se debate en diferentes medios de comunicación los hechos, incluso se analizan los indicios y se vierten opiniones que pueden atentar contra el principio de presunción de inocencia en su vertiente extraprocesal, por más que no provengan de autoridades o funcionarios públicos. Sin embargo, este ataque a la presunción de inocencia no tiene consecuencias intra processum, sino que deben ser prevenidos o en su caso reparados desde el ámbito de protección del derecho al honor. De ningún modo pueden significar la nulidad de todo lo actuado en el procedimiento. La defensa de Dani Alves había solicitado que el juicio se realizara a puertas cerradas, a lo que falló el tribunal que la publicidad de las actuaciones judiciales, con la excepción que prevean las leyes de procedimiento, es un principio de aplicación común en los regímenes democráticos y en el caso de España, además una exigencia constitucional contemplada en el artículo 120 de la Constitución y recogida tanto en la Ley Orgánica del Poder Judicial como en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La publicidad y transparencia en las actuaciones judiciales es consecuencia del principio constitucional conforme al cual la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey por jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial. Los hechos que serán enjuiciados en este procedimiento tienen una evidente repercusión mediática que suscita el interés de los medios de comunicación y de la ciudadanía, sin que ello de por sí sea obstáculo para limitar la publicidad de la vista oral. Sin embargo, esta resonancia informativa puede tener graves consecuencias en la esfera de la intimidad de la denunciante, que podría verse doblemente victimizada. Para evitarlo, el Estatuto de la Víctima en su artículo 25.2 prevé una serie de medidas. Medidas que evitan el contacto visual entre la víctima y el supuesto autor de los hechos, incluso durante la práctica de la prueba, por lo cual podrá hacerse uso de tecnologías de la comunicación. B. Medidas para garantizar que la víctima pueda ser oída sin estar presente en la sala de vistas, mediante la utilización de tecnologías de la comunicación adecuadas. C. Medidas para evitar que se formulen preguntas relativas a la vida privada de la víctima que no tengan relevancia con el hecho delictivo enjuiciado, salvo que el juez o tribunal consideren excepcionalmente que deben ser contestadas para valorar adecuadamente los hechos o la credibilidad de la declaración de la víctima. Y por último, celebración de la vista oral sin presencia de público. En estos casos, el juez o el presidente del tribunal podrán autorizar, sin embargo, la presencia de personas que acrediten un especial interés en la causa. Además, se considera necesario la adopción de las siguientes medidas de protección previstas en el artículo 682 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. A. Los medios de comunicación que sigan la celebración del juicio desde la sala de prensa del Palacio de Justicia no podrán grabar el sonido ni la imagen del juicio y, lógicamente, tampoco podrán difundir ninguna imagen ni sonido. B.
Tampoco podrán tomar imágenes de la denunciante o sus familiares cercanos que puedan declarar en el juicio. C. Dado que la celebración del juicio será en su mayor parte en audiencias públicas, las partes intervinientes en el juicio, así como los testigos y peritos, deberán referirse a la denunciante como la denunciante, sin referirse a ella por su nombre o apellidos. En este sentido, se prohíbe expresamente la divulgación o publicación de información relativa a la identidad de la denunciante, de datos que puedan facilitar su identificación de forma directa o indirecta, y la obtención, divulgación o publicación de imágenes de la denunciante o sus familiares. Y por último, la grabación de la declaración de la denunciante será con la voz distorsionada y la imagen pixelada, para evitar que con posterioridad se pueda filtrar su imagen o su voz. Igualmente, se acuerda que la declaración de la denunciante se realice garantizando que no haya confrontación visual con el acusado mediante un biombo. La sentencia indicó que el acusado ha tenido un juicio justo. No se le ha mermado el derecho de defensa. Las filtraciones y juicios paralelos no han tenido trascendencia intraprocesum. Con relación a la valoración de la prueba, indicó el tribunal lo siguiente. En la práctica, la mayoría de los delitos contra la libertad sexual, más cuando la pieza fundamental es la existencia de consentimiento, la prueba se asienta principalmente sobre la declaración de la víctima. En unas ocasiones, corroborado mediante la existencia de lesiones, de restos biológicos o de otros indicios poderosos. Pero ni es necesaria la existencia de lesiones para la comisión de un delito de agresión sexual, ni en todos los casos nos hallamos ante la existencia de restos biológicos. Ello no significa que la mera interposición de la denuncia suponga la acreditación de los hechos denunciados, ni siquiera cuando esta denuncia se ratifica en el plenario y se explican los hechos por parte de la víctima. En las agresiones sexuales no existe una presunción de veracidad de la víctima, ni su declaración prevalece sobre las manifestaciones del acusado. El tribunal indicó que ha alcanzado la convicción sobre los hechos al haber valorado positivamente la declaración testifical en el acto del juicio oral de la víctima conjuntamente con otras pruebas que corroboran su relato. En cuanto a los hechos, señaló el fallo lo siguiente. En el ámbito de que haya podido ocurrir con posterioridad una agresión sexual, debe señalarse que ni que la denunciante haya bailado de manera insinuante, ni que haya acercado sus nalgas al acusado o que incluso haya podido abrazarse con el acusado, puede hacernos suponer que prestaba su consentimiento a todo lo que posteriormente pudiera ocurrir. Un argumento que se repite más o menos en el fallo es que en el ámbito de la credibilidad de la denunciante, esta sí se ve afectada, lo que la llevó a preguntarse si no entender ajustada a la realidad parte de su declaración permite considerar que nada de lo declarado por la denunciante se corresponde con la realidad de lo ocurrido. El tribunal cree que no cabe la posibilidad de que se dé credibilidad a parte del relato y a otra parte no, porque su versión se ha mantenido tanto en el tiempo, porque ningún motivo tiene la denunciante para acusar falsamente a quien no conoce y sobre todo porque la reacción de la denunciante tras los hechos es tan coherente con la existencia de una relación vaginal inconsentida, que la misma no se puede llegar a entender si no es desde el convencimiento de que han ocurrido los hechos tal y como vienen relatados por la denunciante en este punto. Además de lo anterior, estableció la sentencia que en la cámara del pasillo de Sutton, la cámara 4 para ser exactos, se puede observar a la denunciante junto con su amiga instantes después de que la primera se pusiera a llorar, cuando estaba dando explicaciones a testigos y el director de la discoteca. A las 4:21 horas el acusado pasa
a muy poca distancia de la víctima y de sus acompañantes, y necesariamente tenía que verlas. Pero no se paró, no se interesó por saber lo que le ocurría a aquella con la que había mantenido un encuentro sexual en que ambos habían, según, disfrutado tanto. Ello permite a este tribunal concluir que el señor Alves era consciente de que había actuado en contra de la voluntad de la víctima y tenía interés por abandonar lo antes posible el local. Un argumento de los abogados de Alves es la inexistencia de lesiones vaginales, a lo que indicó el fallo que ello no es así. Basta un superficial examen de la jurisprudencia en materia de agresiones sexuales para darse cuenta de que en numerosos casos no se aprecian lesiones vaginales. Ni la ausencia de estas lesiones acredita el consentimiento, ni la presencia de lesiones vaginales supone que se haya producido relaciones inconsentidas. Puede no haber lesiones en una agresión sexual y pueden producirse lesiones en una relación consentida. La misma conclusión cabe alcanzar respecto de la ausencia de lesiones en la víctima, más allá de las que presentaba en la rodilla. En cuanto a los hechos como constitutivo de un delito de agresión sexual con acceso carnal de los artículos 178 y 179 del Código Penal, señaló el fallo lo siguiente: se considerarán en todo caso agresión sexual los hechos de contenido sexual que se realicen empleando violencia, intimidación o abuso de una situación de superioridad o de vulnerabilidad de la víctima, así como los que se ejecutan sobre personas que se hallen privadas de sentido o de cuya situación mental se abusare, y los que se realicen cuando la víctima tenga anulada por cualquier causa su voluntad. Muchos se preguntarán por qué se atenuó la pena, siendo que la misma podía oscilar entre 4 a 12 años, y aplicando la dosimetría penal, que es la suma de los dos extremos, la pena podría ser de 8 años, pero la condena fue de 4 años. ¿Qué ocurrió? La defensa solicitó la aplicación del atenuante de reparación del daño como muy cualificada. Consta acreditado que con anterioridad a la celebración del juicio, la defensa ha ingresado en la cuenta del juzgado la cantidad de 150.000 euros para que fueran entregados a la víctima, sin ningún tipo de condicionante. A juicio del tribunal, por más que en el auto de procesamiento se estableciera la obligación del procesado de abonar una fianza de 150.000 euros, el hecho de que haya indicado que solicita que esta cantidad le sea entregada a la víctima con independencia del resultado del juicio expresa una voluntad reparadora que tiene que ser contemplada como una atenuante. Para determinar si esta atenuante ha de tener la consideración de simple o cualificada, se consideró lo siguiente. 1. El legislador ha querido, con la aplicación de esta atenuante, premiar aquellas conductas posteriores a la comisión del delito tendentes a compensar o al menos disminuir el daño causado. En virtud de los sucesivos escritos presentados, la defensa de Alves ha interesado que se entreguen a la denunciante las cantidades consignadas. Incluso en sus conclusiones definitivas añadieron como alternativa que en caso de sentencia condenatoria se fije la responsabilidad civil en 150.000 euros, pese a conocer las resoluciones de esta sala y otras secciones de la Audiencia Provincial de Barcelona que establecen indemnizaciones por hechos similares muy inferiores. Siendo así, se dio por acreditada la atenuante, pero como de simple atenuante, toda vez que los delitos sexuales no son reparables económicamente, excediendo el perjuicio causado de parámetros que puedan ser valorados económicamente. La defensa de Alves alegó que estaba en estado de embriaguez, lo cual en el juicio no quedó acreditado. Por estas consideraciones de hecho y de derecho, se debió la condena del exjugador. Sin embargo, el 25 de marzo del año 2024, Dani Alves es puesto en libertad tras pagar una fianza de 1 millón de euros. Además de consignar la fianza de este millón, entregó sus 2 pasaportes, el brasileño y el español, a través de su defensa, liderada por la abogada Inés Guardiola.
El futbolista no podrá salir del territorio español y la justicia española ha comunicado su decisión a la brasileña para que no le tramiten un nuevo pasaporte en el supuesto de solicitarlo. Dani Alves salió de la cárcel a la espera de la sentencia firme tras los recursos de apelación presentados por la Fiscalía, por la acusación particular y por la defensa. Mientras que la Fiscalía y la acusación particular piden que se aumente la pena, rechazando la atenuante de reparación del daño, la defensa apunta justo lo contrario, que la atenuante sea considerada como muy cualificada, para que le rebajen de esa manera la pena impuesta. Estas son las situaciones tanto de hecho como de derecho que se ventilaron en la sentencia de Dani Alves. Queremos saber tu opinión. ¿Es Dani Alves responsable? ¿Debería aplicársele una pena mayor o una inferior? Te leemos en la caja de comentarios. No olvides que puedes enviarnos tus sugerencias y comentarios al correo vitrinalegalconsulta@gmail.com y seguirnos en nuestras redes sociales, @vitrinalegal en Instagram y Vitrina Legal en Twitter, o a través de nuestra página web www.vitrinalegal.com.be.